estamos con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Y aunque el presidente nos ha dicho que estos son tecnicismos, que de estas cosas no podemos hablar porque no entendemos nada y que él solo da resultados, hay algunos datitos que es mejor tener, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa María. Ingeniero Herrera, usted me acaba de contar una cosa notable. Este proyecto que hoy se presenta como si fuera un proyecto público, es un proyecto privado. Sí, desde hace varios años. Ahora bien, Lo que es importante es el impulso y la importancia que le da el Estado y lo que espera conseguir de él. O sea, lo que interesa es tener la inversión. Y que lo que interesa es que los productos y las posibilidades sean buenas. Sí. Este proyecto, entiendo yo que toca un tema que es fundamental, es el etano. Y le explico por qué. Hay lugares donde... Para que la gente entienda, porque esto es una clase de química orgánica después, sí. Hay butano, propano, metano, etano, ¿estoy bien? Etcétera. Sí. Exactamente. Bueno, este es el etano. Claro. O sea, ¿qué hay de interés en esto? Los plásticos salen del polietileno. El polietileno sale a su vez del etileno. Y el etileno sale del etano. Y las fuentes de etano en muchos lugares son la nafta, o sea, la gasolina. Entonces, hay países que tienen instalada una industria petroquímica en base a nafta. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en base al gas que existe en el Perú. Y en Camisea, una de las particularidades y muy importantes es el alto contenido de etano. Entonces, por ejemplo, el gas de Camisea tiene alrededor de 10% de etano. Uno podría extraer de allí 7%, deja 3% para mantener el poder calorífico de lo que resta, que es metano más ese 3% de etano, y ese 7% puede ser dedicado a petroquímica. No es fascinante, porque en realidad el gas puede separarse. No, pero miremos las cifras que me parecen fascinantes. Si alguien tuviera 5% de etano, y tiene que dejar el mismo 3 en el gas, solamente puede sacar 2. O sea, nosotros podríamos sacar 7, otros 2. Quiere decir, la relación 3,5 a 1 es la cantidad de gas que habría que procesar en un caso y en el otro para obtener lo mismo. Eso nos daría una ventaja allí, teóricamente, comparativa con otros 3,5 a 1, ¿no es cierto? Ya, por otro lado, hoy día el gas natural, ¿en qué se utiliza en el Perú? En estos momentos... Generación eléctrica, básicamente. En el Perú, en generación eléctrica, casi el 60%, y el resto va entre industria, transporte, que sí es un sector importante. Está creciendo. Y además donde tiene sentido la sustitución. Es residencial, donde es casi nada. Es casi nada. Poquísimo. ¿Ya? Ahora, vamos a esta historia. Dicho sea de paso y reitero, me parece muy bien que la empresa privada quiera gastar su plata en hacer 1000 kilómetros de un gasoducto, me parece estupendo. Ahora, el punto es, ¿de dónde va a salir el gas para este gasoducto? Pues yo hago un tubo, pero ¿con qué lo lleno? Claro, yo me hice esta pregunta hace 4 o 5 años, cuando leí la noticia. Muy bonito el tubo, claro, ¿con qué lo llenamos? Claro, había una empresa que era Conduit Capitals, que nace con este proyecto. Entonces yo decía, un poco sarcásticamente, es un gasoducto que está dispuesto a pagar una garantía, pero no tiene vendedor de gas, no tiene comprador de gas al otro lado del tubo. Tiene el tubo, pero no tiene tarifa, ¿no es cierto? Digamos, de repente dice, ya, tengo el tubo, voy a hacer petroquímica, muy bien, y le voy a dar gas a los de Quillabamba, hasta ahora es todo lo que sabemos, pero ¿a quién le compro? ¿Ya sabemos eso o todavía? Es que a eso iba, ¿ya? Porque aventurar una inversión tan grande en un proyecto que no es poca cosa, es atravesar la selva, salirse de la selva y seguir por la sierra. El tubo de Camisea tiene 800 kilómetros, este va a tener 1000. Y va a tener el mismo recorrido de selva, o sea, en longitud de kilómetros, que el de Camisea. Y además tiene que ir el resto por la sierra, y yendo para un sitio a otro. Entonces, yo me hacía esa pregunta, la única razón de que alguien aventure algo así, porque cuando esto comenzó era una aventura, es que hay una expectativa muy grande de encontrar una cantidad muy importante de gas. El lote 58 lo tiene Petrobras en este momento. ¿Han encontrado gas en el lote 58? 2 TCF. De repente de ahí, pues, ¿no? Bueno, entre esos 2 TCF, que los pueden conseguir entre el lote 58 y el 57, y un TCF que fue dado por el gobierno anterior, de Camisea, tienen 3 TCF, y esa es, digamos, la masa crítica, el tamaño mínimo. Ya, pero eso, ¿para cuántos años te alcanza?
Eso, ese número de años depende de lo que se utilice. No, lógico, pero digamos, para una industria petroquímica más o menos rentable... Esto se hace para 25, 30 años, y con vidas que se pueden postergar. Pero no es mucho para la cantidad de tubos que tienes que construir y toda la inversión. Digamos que sale del tema del riesgo. No sería un proyecto de utilidades, ni mucho menos de grandes utilidades con esa escala, con 3 TCFs. O sea. Muy rara toda esta historia, muy rara. Pero vamos a dejarla ahí. Y porque no quiero claro, lo interesante es que es el riesgo de la empresa privada. Así es. Y si quieren perder su plata, así es. Si el país tiene que agradecerlo. Así es. Y en este caso no es petróleo, es construir un tubo, probablemente el lote 58 de Petrobras, que actualmente ese gas de Petrobras, ¿a dónde se está yendo? No, en estos momentos no están produciendo, están en la etapa de exploración y no han certificado reservas. Pero lo que se conoce es que ya tienen 2. Y la expectativa que tienen es tener muchísimo más que 2. Probablemente de ahí salga, porque siendo propietarios del tubo, querrán tener el negocio completo. Pero también hay un tema importante, ¿no? Hace un par de años, quizás 3, se trató de anunciar las reservas como probadas. Petrobras es una empresa que cotiza en bolsa. O sea, Petrobras no se puede arriesgar a decir lo que no es. A mentir, porque se mete en un lío, ya tiene bastantes, además en Brasil, y bastantes problemas por corrupción. Ahora, vamos a Camisea, porque esa fue parte de su propuesta en la hoja de ruta. Ahora se está utilizando una terminología y una retórica parecida a la de hoy, pero que tiene que ver, parece ser que estamos regresando a los tiempos de la International Petroleum Company, el 3 de octubre, Velasco Alvarado, vamos a recuperar el gas para los peruanos. Y yo le voy a contar un cuentito y usted dígame si me equivoco, porque de repente yo soy muy burra y no sé, pues eso último lo dudo. Los detalles, como dice el presidente, no los dominamos. Hasta donde yo sé, se están instalando en Chilca varias plantas de generación de electricidad. Sí. Está Duke Energy, Phoenix Power, Enersur, Termochilca, y no todas tienen contrato con Camisea para abastecerse de gas. Es más, Camisea tiene que construir un segundo ducto porque el ancho del tubo pues no da para todo el gas que tiene que pasar. Entonces, ¿qué sucede? El lote 88 tiene gas barato, con un precio regulado. No es que quieran gas, quieren el gas barato. Porque obviamente todos queremos el gas barato. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo es quitándole a una... Camisea representa gas barato. Así es, el lote 88. Entonces, lo que le estoy haciendo es a una transnacional, desconociéndole su contrato de exportación, mano militar, porque ahí el Estado no tiene nada que decir, para dárselo a unas empresas transnacionales de generación eléctrica. O sea, estoy vistiendo un santo para vestir otro santo. Todos son transnacionales. ¿Cómo que para los peruanos? Las ganancias son todas para empresas extranjeras. Entonces, ¿qué estamos recuperando? No es exactamente así. A ver, ¿ya? ¿En qué me he equivocado? Ya, ¿cuáles son los temas de fondo? Primero, que hubo una planificación del desarrollo del gas del Perú esto es en el gobierno en la administración Fujimori, y los contratos se firman en el gobierno de transición, ¿no? En el de transición. De transición. Donde usted fue ministro también. Claro, yo los firmé. Claro. Entonces, por supuesto que me preocupé muchísimo de ver que había detrás del tema, ¿no es cierto? Pero eran otras circunstancias. Hace 10 años nadie pensó que iba a haber un mercado para el gas como hay hoy día. Pero eso había pasado en todos los países. Supuesto. Lo que pasa es que en esos años, esos son los cálculos que hacen los técnicos, hacían unos cálculos de lo que había. Conservadores, claro, no se proyectaban a lo que podía haber. Claro, lo que iba a venir por el hecho de que hay energía barata. Exacto. Y a esto se sumó otra circunstancia, el despegue minero del Perú, y el desarrollo minero del Perú, que representa energía. Entonces, la única forma de llegar a tiempo para darle energía a un proyecto minero cuando una generación tiene que partir de cero es con gas. Claro. Sin Camisea no lo hubiéramos podido hacer. Tenemos que hacer un corte, claro, vamos a dejarlo acá, pero le digo, yo creo que estamos desvistiendo un santo para vestir a otro, y todos son transnacionales. Vamos a una pausa y volvemos.